¿Cómo ves eso, Javier? ¿Cómo ves esta parte que plantea Tere? Bueno, porque es una disyuntiva que todos coinciden en que hay una disyuntiva. La declaratoria de afectación a la seguridad interior es una figura ciertamente sui generis, y yo diría en términos reales pues es una novedosa figura porque la está desprendiendo del 89 constitucional. Ahí es donde se contiene el concepto seguridad interior, como una de las dos vertientes de seguridad nacional. Y si queremos regular eso, tenemos que regular un procedimiento para saber qué es, cuándo se afecta esa seguridad interior, cuándo hay un trastorno interior, cuándo se vulnera la paz. Yo creo, y así lo dice la minuta, que esa declaratoria en modo alguno debe afectar, ni restringir, ni suspender ninguno de los derechos humanos y ninguna de las garantías. Esa es una de las preocupaciones que tenemos con relación a algunas pretensiones que buscarían restringir algunas de esas libertades. Por ejemplo, la de tránsito a partir de una declaratoria de afectación, la libertad de comercio a partir de la declaratoria de afectación. Esas restricciones yo creo que son las que generan... Están ahí, ¿no? Sí, claro, y que tenemos ¿no? Y que tenemos que ser muy claros en que a la luz de una figura como esta no se podría hacer restricción ni suspensión alguna. Incluso yo no me opongo, pero yo le he dicho a Tere que hay que tener mucho cuidado al no decir que esa declaratoria de afectación a la seguridad interior debe estar regida bajo el 29 de la Constitución, porque en este catálogo de derechos humanos irrestringibles, insuspendibles, que señala el 29, pues están efectivamente esenciales del debido proceso y de la persona humana y del pensamiento político, pero están fuera de ese catálogo otros muchos muy importantes. Por ejemplo, dice las libertades de pensamiento, y todo el mundo tiene localizada al conjunto de libertades de pensamiento en el sexto constitucional. Sí. Nada más que hay otro mucho más importante, que es el de información, que es el séptimo y que no se incorpora en esta lista. Y yo pregunto si realmente nosotros quisiéramos derivar esta declaratoria al texto actual del 29 y entonces dejamos fuera de la lista al de libertad de información, al de tránsito, al de comercio, hay otros muchos. Es mejor reglamentar la seguridad interior con esta figura, con la clara disposición de que no puede entrañar ningún tipo de restricción, ningún tipo de suspensión de garantía individual o mecanismo de protección de estas garantías. No está de acuerdo Tere, y yo le entiendo esta parte, porque dice, es que esta es una figura sui generis, yo lo mismo lo digo, es una figura intermedia, es una especie de zona gris. El problema es que es una zona gris la seguridad interior en el país. No hay una reglamentación, que te dé pues de dónde decirte cómo debe ser, claro, cómo debe ser la atención a una afectación a la seguridad interior. No la hay. Es lo que estamos tratando de construir, es lo que el Senado construyó de alguna manera en su minuta, y yo creo que ese debiera ser un poco el modelo, sin irnos más allá. Sin dotar de mayores facultades a las que ya están señaladas ahí para las Fuerzas Armadas. Sí, claro. El tema de esto es que queda esto completamente en el 89, que son las atribuciones del Ejecutivo. Sí. Y si lo trasladamos al 29, le damos un marco republicano, ¿no? En donde está contrapesado por el Poder Legislativo. ¿Me explico? Y eso es lo que, desde mi perspectiva, o sea, no hay democracia sin contrapesos. A ver, es que yo creo que aquí hay una interpretación que va a ser parte del debate y de la discusión. Es que se está traduciendo de manera directa que la presencia de las Fuerzas Armadas en términos de una afectación a la seguridad interior entraña por sí misma ya
un concepto de restricción de garantías. Y yo creo, sinceramente, que aquí se han puesto casos que no son así. Tú decías, la gente pide al ejército cuando hay un desastre y lo están esperando. Claro, estamos hablando de tareas de protección civil. Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, claro. Estamos hablando de tareas de protección civil. Después de la carga histórica que el ejército tuvo por el 68, se le concedió el plan DN3 para ejercerlo y para acercarse afectivamente a la población. En la mayoría de los países del mundo, las policías nacionales son las que tienen a su cargo la coadyuvancia de la protección civil. Acá se la hemos dado al ejército para darle esa cercanía con la gente y el pueblo de México está muy agradecido con el ejército. Ahora lo hemos metido en una tarea de combate al crimen organizado en el que efectivamente los militares dicen queremos un marco legal de actuación que no sea el de suspensión de garantías, pero que sea el de la seguridad interior. Ellos mismos lo piden. A veces piden más, a veces piden de más. El Congreso tiene que darles lo que la Constitución establece, ni más ni menos, pero se los tiene que dar. A ver, Claudia. Coincido con Javier, porque al igual que como Tere y Javier, yo leí y participé en la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, tengo claro que hay que reglamentar el 29 constitucional. Lo que yo no creo es que la Ley de Seguridad Nacional sea la reglamentaria del 29 constitucional. Son dos cosas distintas. El 29 habrá que reglamentarlo y habrá que determinar cuando estemos en ese caso de suspensión de garantías lo que pasa y bueno, ya las previsiones que sabemos. Lo que yo estoy planteando y que también plantea Javier es que hay otros supuestos que no te llevan a la suspensión de garantías en términos del 29, donde puede participar la Fuerza Armada Permanente y que justamente lo que queremos construir es cuáles son, con qué límites, los que marca la Constitución, sin darles facultades que no les corresponden en los términos constitucionales y que es en interés de todos que los estemos debatiendo en digamos, con esta apertura y con esta disposición de no dejar ahora sí que piedras sin levantar para ver qué podemos poner o no podemos poner en la Ley de Seguridad Nacional. Yo también me parece que hay, y vuelvo al ejemplo de la seguridad humana y de los desastres naturales, no solo del DN3, sino incluso de desastres naturales de mayor envergadura, donde participa la Fuerza Armada y que no implican la restricción o la suspensión de garantías en términos del 29, y que sí me parece importante incluirlos en la ley. Yo creo que el Senado hizo un gran esfuerzo, pero también, y aquí hay que decirlo, el Senado plantea una vía para activar esa participación de la Fuerza Armada Permanente a través de otro artículo constitucional que no es el 89 fracción sexta. Es a solicitud de los gobiernos estatales o de alguna autoridad estatal, el 119 competente, que solicita a la Federación la intervención de las Fuerzas Armadas, y yo creo que es correcto que lo puedan plantear y que la Federación, en un esquema federal, pues acuda en auxilio de las partes federales. Lo que nosotros también estamos platicando y estamos ahorita planteando es el ejercicio de esa facultad por parte del Poder Ejecutivo. Me parece que tiene razón Tere, hay que buscar equilibrios, hay que buscar controles y contrapesos, tantos como nos permita el diseño constitucional. Los que tengan y puedan ser, que sean, porque nadie queremos que haya facultades sin control o sin contrapeso para nadie, y menos para las Fuerzas Armadas, ni para el Ejecutivo Federal, ni siquiera, obviamente, para un Ejecutivo local. Aquí se trata de generar esos contrapesos en el marco de la ley, y entiendo que es sensible y entiendo que es un tema que por carga histórica, como refería Javier, bueno, pues es difícil estar hablando de que vamos a facultar al ejército para estar en la calle haciendo cosas que normalmente no hace. Nuestra tarea es que sean las cosas que la Constitución le permite, con los límites que la Constitución le permite y con los controles que sean necesarios, pero que también permita y mandate la Constitución. A ver, Tere, yo creo que si revisamos esta historia de América Latina, ¿no? Sobre todo 60, 70, militarizaciones, dictaduras, el ejército que luego es metido otra vez a los cuarteles, comisiones de verdad, todo este tipo de cosas. Supongo que ellos se habrán planteado cosas como las que nos planteamos nosotros, en algunos casos de manera más radical, pero estaba pensando, por ejemplo, en Colombia, ¿no? ¿Cómo le está haciendo Colombia para esto? Incluso en Brasil,
con la presencia de las Fuerzas Armadas en las favelas ahora de cara a la lucha en contra del narcotráfico. Y supongo que Europa nos queda lejos para pensar en un modelo. En América Latina se desarrollan modelos que pueden tener que ver con nosotros en esta disyuntiva que me parece sumamente interesante, me parece muy compleja, la verdad, no me parece, van a tener una buena tarea ustedes, no la veo claro, 89, el 86, el 29, en fin, ¿no? ¿Qué pasa? En Brasil tienen claramente regulado lo que son los estados de emergencia social y emergencia social, ¿no? En Uruguay, en otros países, en casi todos los países ya está regulado. ¿En Colombia tienes ahí información? Sí, hay también estados de emergencia social, o sea, están... Sí, porque ahí están como, igual que en México el tema es el narcotráfico, ¿no? Sí, aunque ahí es un poco más complejo porque pues tenías la guerrilla política y toda esta otra parte, pero sí, o sea, este tema de la legislación en materia de estados de excepción y de emergencia en toda América Latina los hay. ¿Por qué llegamos tarde nosotros? O pregunto, ¿llegamos tarde? O sea, justo porque nosotros, fíjate, México logró entre los años 30 y los años 40 la transición más tersa de toda América Latina en el paso militar al civil, ¿no? O sea, fue realmente magistral la manera en cómo se resolvió, o sea, incruenta completamente, ¿no? Y ahora, esta minuta y las propuestas que se han puesto en la mesa, desde mi punto de vista, presentan una reversión 2 pasos atrás a esa relación de régimen cívico-militar que se estableció en México. Por eso es que nosotros estamos tan preocupados para darle efectivamente a esto un cariz constitucional, republicano, federalista, ¿no? Y de derechos humanos, ¿no? Yo creo que si se logra, si logramos encontrar la manera de establecer contrapesos, que no haya ese exceso de atribuciones y de poder que hay en el Consejo Nacional de Seguridad, tal cual se está planteando. Esa composición militarizada, es una junta militar, son 5 militares y 2 civiles, y ellos son los que van a decidir y evaluarse y todo. Entonces, eso es completamente desmesurado desde la perspectiva del diseño de cualquier órgano que querramos que funcione eficientemente. Hay también que revisar, pues, todo del artículo 3º al 5º, los contenidos de la seguridad y también lo que son estos famosos obstáculos, ¿no? Los actos de esto, en donde está solamente la idea como de un enemigo interno, pero al mismo tiempo externo al Estado. Cuando sabemos que uno de los grandes problemas de la criminalidad organizada es que está traminado completamente todas las instituciones.